Muy bien. Entonces, con la siguiente lección, que es el bautismo en aguas. Bautismo en aguas. Una pregunta, ¿todos aquí se han bautizado ya? ¿Sí? ¿Todavía no te has bautizado? Qué bueno que vas a oír esta lección. Te va a ayudar a decidirte ya. Ahora, algo que debemos entender, que el bautismo no es algo que se forza. O sea, no entiendan, o sea, quiero que entiendan eso, que nadie puede ser forzado a bautizarse, porque el bautismo es una decisión personal. Nuestros hijos, pues, son desde niños, ¿verdad? Conocieron al Señor y pues ellos se bautizaron cuando ellos quisieron bautizarse, ¿verdad? Sí, ellos se bautizaron cuando ellos decidieron bautizarse. De hecho, el primero que se bautizó fue Abraham, que es el cuarto, ¿verdad? Y luego después siguió Daniel, y luego Suri y Chuyito se bautizaron juntos, y luego la última fue Elizabeth. ¿Dónde está Elizabeth, por cierto? ¿Ahí bien? Ok, entonces nadie puede forzar el bautismo de nadie, ¿no? Tú tienes tus hijos y no los puedes obligar, ¿no? Ahora se va a bautizar. O toda la familia se va a bautizar. No es así. Es una decisión personal. Ahora dice aquí, bautismo en agua. Dice, todas las doctrinas están conectadas con la visión que Dios nos dio. Ya hemos visto algunas. Hemos visto aquí en Hebreos capítulo 6, habla acerca de las doctrinas fundamentales. Dice en el versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ya vimos esa lección, ¿verdad? Arrepentimiento de obras muertas. Y luego hablamos de la fe en Dios, que tuvimos 2 lecciones sobre la fe en Dios. Y luego dice la doctrina de los bautismos. Se dan cuenta que ahí dice bautismos, no dice bautismo, porque hay varios diferentes bautismos. Aquí solamente vamos a ver 3 bautismos, pero podríamos hablar de un cuarto bautismo. Por ejemplo, hoy vamos a hablar del bautismo en agua. La próxima semana vamos a hablar sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Y también vamos a hablar sobre el bautismo en el cuerpo de Cristo. Y luego también el otro bautismo, que no vamos a hablar de él, es el bautismo de sufrimientos. Pero ese no lo vamos a ver. Entonces, dice aquí, cada una de estas doctrinas tiene que ver con la visión. Les presentamos el Evangelio, les hablamos del amor del Señor, les hablamos de las buenas noticias, y entonces la gente se arrepiente de sus pecados, cree en el Señor Jesucristo, y el siguiente paso que tiene que dar es el paso del bautismo. Dice, es bello ver a una persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador, lo cree en su corazón y lo confiesa con su boca, sin embargo, debe dar el siguiente paso, que es ser bautizado. Ahora dice la importancia del bautismo en agua, ya lo leímos, Hebreos 6 del 1 al 2. Bueno, sigamos leyendo. En el versículo 2 dice la doctrina de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estas doctrinas son básicas. De todas las doctrinas que se enumeran en estos versículos son parte de la visión que Dios nos ha dado. Por ejemplo, la imposición de las manos. La doctrina de la imposición de las manos, pues nosotros imponemos las manos cuando oramos por la gente, ¿verdad? Jesús dijo, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, que es parte de la imposición de las manos, poner las manos sobre la gente. Pero mucho de lo que se refiere a esta doctrina es imponer las manos sobre personas que van a ser enviados para abrir sus grupos de amistad, para predicar el Evangelio, para visitar a los enfermos, para abrir nuevas iglesias. ¿Sí? De eso se trata, imponer las manos, delegarles autoridad, darles autorización y bendecirlos para que hagan la obra de Dios. ¿Sí? Entonces, todas estas doctrinas tienen que ver con la visión que Dios nos ha dado. Dice, con arrepentimiento
Con arrepentimiento y obras muertas y fe en Dios, ganamos a las personas para Cristo. Luego las consolidamos, las discipulándolas y las enviamos. Después de enseñarles a tener fe en Dios, debemos enseñarles a obedecerle a Él. Entonces, fe y obediencia van de la mano. Son dos cosas que van de la mano. Porque nadie puede decir tengo fe en Dios y ser un desobediente. ¿Verdad? O sea, esas dos cosas tienen que ir de la mano. O por otro lado, si una persona quiere obedecer a Dios y quiere agradar a Dios, necesita tener fe. Porque dice la Escritura, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esas dos cosas tienen que ir tomadas de la mano. Fe y obediencia. Fe, diga conmigo, fe y obediencia. La fe te lleva a la obediencia. Si realmente crees, vas a obedecer lo que el Señor dice. ¿Ok? Por ejemplo, si tú crees que Dios ama al dador alegre, si tú crees que Dios bendice al que da, al que ofrenda. Esta semana oíamos un testimonio de una persona que estaba un poquito recortado de dinero, pero dijo, bueno, pues no sé, bueno, pues la semana que entra me recupero. Y dice, y me puse mi chamarra, la única chamarra que tengo, la única chamarra que uso en tiempo de frío. Si me la puse y de repente sentí que en mi bolsa había un paquetito, había como un sobrecito. Dice, checo, yo no traía nada, o sea, yo sabía que no traía nada ahí. Checo, dice, y abro, dice, y es un sobre del banco, dice, y ahí había $900. $900 en un sobrecito. Y entonces dice, me acordé que Dios bendice a los que diezman. Entonces, si tú crees una promesa de Dios, tiene que ir acompañada de una acción. Tiene que ir acompañada de una acción, de un acto de obediencia. Entonces, ¿cuál es el primer acto de obediencia? En Marcos capítulo 16, versículo 16 cuenta, dice, y les dijo, por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, mucha gente tropieza con la idea de, es que yo ya estoy bautizado. A mí me bautizaron de niño. ¿Sí? Cuando era bebé, a mí me bautizaron. Pero te voy a decir una cosa, ese bautismo no cuenta. Principalmente por esta palabra. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque el bautismo viene después de la fe. Primero es fe y luego bautismo. Primero crees y luego te bautizas. Primero te arrepientes, crees y luego te bautizas. Pero un bebé no tiene esa capacidad ni de arrepentirse, porque no ha cometido ningún pecado, y no tiene la capacidad de creer que Jesucristo es el Señor, porque él está en un estado de inconsciencia. Entonces, fue bautizado a voluntad de sus padres. Sin embargo, lo que el Señor quiere es que cada persona, en un acto consciente de su voluntad, después de creer en el Señor, sea bautizado. Entonces, por eso es un acto de obediencia. Ahora dice, cuando predicamos la palabra del Señor y anunciamos su evangelio, debemos invitar a las personas a obedecer a Jesús y a su palabra respecto al bautismo. Pero no podemos forzar a nadie, lo que les decía hace rato. Vamos a instruirlos a todos, les vamos a instruir, les vamos a enseñar la importancia de ser bautizados, pero nadie debe sentirse forzado a tomar ese paso de obediencia. Si algunas personas creen que al ser bautizados de niños cumplen con el compromiso y no deben bautizarse de nuevo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que primero se cree, pues creer es un acto voluntario y luego se es bautizado. Porque de esta forma confirmamos la decisión de entregarle nuestra vida a Jesucristo. ¿Okay? Ahora, chequen el dato, chequen el ejemplo que nos dio Jesús. Jesús nos dio el ejemplo. En Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17 dice, y Jesús después que fue bautizado, dice, subió del agua
Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Saben qué pasó aquí? El acto de obedecer al Señor. Dice la Biblia que al principio, cuando Jesús va con Juan y le dice: Juan, quiero que me bautices, Juan se resistía a bautizar a Jesús. Y le decía Juan a Jesús: no, yo necesito ser bautizado por ti. No, Juan, le decía el Señor, bautízame, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Bautízame, Juan, porque tú eres el levita, tú eres el profeta, tú eres el que me vas a bendecir, tú eres el que me vas a autorizar, tú eres el que me vas a empujar al ministerio. ¿Sí? Conviene que cumplamos toda justicia. Miren, ¿se dan cuenta de la humildad del Señor Jesús? Él que nació del Espíritu, Él que era el Hijo de Dios, tuvo un acto de humildad al someterse a Juan para que fuera Él quien lo bautizara. Y a veces dice: no, es que si no me bautiza el pastor no cuenta. Más adelante el pastor ya no va a bautizar. ¿Sabes quién te va a bautizar? ¿O quiénes van a bautizar? Ustedes, los líderes de los grupos de amistad. Cuando tengamos bautismos y tú tengas en tu grupo cinco personas nuevas que se van a bautizar, yo te voy a invitar a ti: a ver, Irma, ven, bautiza a tus discípulos. Pero no se necesita una credencial especial de parte de una organización, ¿sí? un diploma de un seminario. No se necesita eso. ¿Cómo? Sí. Entonces, ¿quiénes van a bautizar? Diga conmigo: yo. Usted va a bautizar a la gente que se gane para Cristo en su grupo de amistad. ¿No es maravilloso eso? Imagínate que la gente te diga: no, pues tú no me bautices, que me bautice el pastor, ¿verdad? El licenciado, el que trae licencia, el que tiene diploma, el ungido. No, Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se sometió a Juan el Bautista para ser bautizado. ¿Por qué? Porque es un acto de obediencia. Dice más adelante, dice: Dios se complace con quienes le obedecen. Marcos 1:10 al 11 dice, amplía: luego cuando subió del agua, vio abrirse los cielos. Diga conmigo: abrirse los cielos. Un acto de obediencia te abre los cielos. Muchas veces la gente, cuando es bautizada, son sanados de enfermedades. Cuando son bautizados, son llenos del Espíritu Santo. Cuando son bautizados, son liberados de demonios. El otro día estaba viendo un video, hace poquito, ayer o antier, estaba viendo un video donde una muchacha que venía del Islam, que era musulmana, dice que cuando la bautizaron, y yo vi el video, cuando la bautizaron, se le manifestaron los demonios. Y ahí en el agua empezó a patalear. Pero el Señor la liberó ahí. Cuando salió de la pila, ya estaba libre. ¿No es maravilloso eso? ¿Qué pasa? Es un acto espiritual. Es algo espiritual que sucede cuando te bautizas. ¿Sí? Entonces se abren los cielos, se abre tu mente, se abren las bendiciones. Porque cada vez que das un paso de obediencia, Dios da testimonio de que tú eres su hijo. Así como lo hizo con Jesús. ¿Qué dijo el Señor? He aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Ok? Dice: y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús ya tenía el Espíritu, pues fue engendrado por el Espíritu Santo mismo. Siendo hijo de Dios, se dejó bautizar por Juan, un profeta. Les decía hace rato, eso se llama, ¿qué? Humildad. Eso se llama humildad. Debemos ser obedientes y nacer del Espíritu así como del agua. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu. Dice, cuando una persona es obediente a la voz de Dios, los cielos se abren
y sus bendiciones son derramadas sobre la vida de esta persona. Así que cuando sean bautizados, bueno, los que ya están bautizados, entiendan que lo que ustedes hicieron fue un paso de obediencia. Y que eso produjo en el Señor, en el Padre, un sentimiento de placer, de alegría. Cada vez que obedecemos, eso le produce al Señor alegría. ¿Ok? Entonces tenemos que ser como niños. Jesús dijo, tenemos que volvernos como niños. Qué bonito sería que más adelante fueran los niños los que nos bautizaran. ¿Imaginas? Los jóvenes los que nos bautizaran. Que sean los niños los que oren por los enfermos. ¿No te gustaría eso? Que sean los niños que oren y bendigan a la gente. Porque dice el Señor que para entrar en el reino de los cielos nos tenemos que convertir como niños, a ser como niños, a ser inocentes. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a andar haciendo como chiquilladas, ¿verdad? No vamos a andar haciendo payasadas como niños, brincando en las sillas. No, dice que debemos sernos humildes como los niños, sencillos como los niños. En lugar de tratar de que los niños sean como los adultos, no, los adultos tenemos que convertirnos en niños. Que creamos la palabra de Dios con la misma facilidad con la que lo cree un niño, ¿verdad? Así que tenemos que ser hijos, convertirnos en hijos de Dios como niños. Dice, el bautismo nos identifica con la muerte de Cristo. En Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 8 dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos o seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? En los versículos anteriores, en el capítulo 5 dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, o sea, había tanto pecado, pero fue más grande la gracia de Dios que borró todo pecado. Dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hubo más gracia, más amor, más poder, más misericordia de Dios que cubrió toda esa multitud de pecados. Y uno dice, gloria a Dios. Y mucha gente puede decir, entonces hay que abunde el más pecado, ¿verdad? Para que abunde más gracia. Dice, no me la cambies, dice el apóstol Pablo, no me la cambies. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Queremos que haya más gracia, vamos a seguir pecando para que venga más gracia y nos venga más gracia. No dice Pablo, no, la cosa no es así. Dice, en ninguna manera, diga conmigo, en ninguna manera, y voltea la cabeza y diga, no, así. En ninguna manera. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En otras palabras, cuando tú y yo nos bautizamos, el bautismo es un funeral. Asistimos a nuestro funeral. ¿Al funeral de quién? Del viejo hombre, de la vieja persona, de las mañas que traía del pasado, a esa vieja criatura que había antes, porque ahora en Cristo dice, soy una nueva criatura. Esa vieja criatura yo la llevé y morí con Cristo. Cuando me sepultaron, ahí cuando te animes le echamos agua, si quieres hoy mismo le empezamos a echar agua. Para el domingo ya está bien calientita. Cuando te sumergieron, ¿cómo se dice? Sumergieron. En el agua te estaban enterrando, sepultando en la muerte de Cristo. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Por qué no vivía él? Porque había muerto. Otra vez dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, Cristo resucitó de los muertos y el bautismo es un acto simbólico de muerte, sepultura y nueva vida y resurrección.
porque cuando te levantan del agua es como resucitaste de los muertos para que a partir de ahora camines con Jesucristo en una nueva vida. Porque tus pecados fueron sepultados. Hay gente que dice, yo prefiero bautizarme en un río, en un lago, ¿verdad? En lugar, porque qué tal si se quedan ahí todos los pecados y me toca a mí ser el último, ¿verdad? A lo mejor me los traigo todos. No, es un acto simbólico, ¿sí? Hay gente que dice, de verdad, hay gente que dice cosas así. Si quieren, pues con una regadera los bautizamos. Si quieren. Ok, dice, pues si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ahora les voy a decir esto, el viejo hombre hay que crucificarlo cada día. Hay que mantenerlo a raya, hay que crucificarlo todos los días. ¿Sí? Fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que ya no viva yo pecando, dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque los que han muerto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos por Él. Entonces, al sumergirnos en el agua, morimos a nuestra vida pasada. Al salir de ella, somos resucitados como Cristo lo fue. Entonces, cuando yo entiendo que yo he sido bautizado, que yo me bauticé y que morí a mi vida pasada, entonces ahora, después de mi bautismo, tengo una nueva vida. Tengo una nueva vida, así que no debo seguir con este argumento de, pues voy a seguirle pecando para que el Señor me siga perdonando y siga abundando su gracia. No, dice de ninguna manera, porque yo morí al pecado. ¿Qué significa eso? Yo renuncié al pecado. Yo me arrepentí de mis pecados y yo renuncié al pecado, le di la espalda a esa vida pecaminosa y ahora en Cristo Jesús tengo una nueva vida y gracias al Espíritu Santo que me llena de su presencia, me llena de su gozo, me da su poder, su victoria para que yo no sea esclavo más del pecado. ¿Ok? Ahora dice en Hechos capítulo 10 versículo 44, aquí nos cuenta una historia en Hechos 10, 44, nos habla cuando Pedro fue a visitar a Cornelio. Cornelio era un centurión romano. Un centurión era un general, un comandante romano. Él era un comandante romano, un miembro del ejército romano, y que tenía a su cargo una legión, un grupo de soldados. Entonces, Cornelio, él era un hombre piadoso, él era un hombre temeroso de Dios. Y dice la Biblia que Cornelio daba ofrendas, le daba ofrendas a Dios, le daba dinero al Señor, al templo y todo eso. Y también dice que daba limosnas y que oraba. Era un hombre piadoso, tenía temor de Dios en su corazón. Y un día él estaba orando y se le apareció un ángel. Le dijo el ángel, tus ofrendas, tus oraciones y tus ofrendas han subido como memoria delante de Dios. A Dios se ha agradado de tus ofrendas. Por eso, ¿sabes qué, Cornelio? Manda a traer a Pedro, que está en tal ciudad, para que venga y te predique el Evangelio. Él no conocía el Evangelio, no sabía nada de Jesús, no había oído de Jesucristo, nada. Pero él era un hombre que tenía temor de Dios en su corazón. Entonces, cuando llega Pedro a predicarle la palabra de Dios, Pedro está en el mensaje. Pedro está desarrollando el mensaje, le está hablando de quién es Jesucristo, de las cosas que hizo Jesús, de todo eso. Pero en una parte del mensaje, dice en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué pasó? Pedro seguía con su mensaje. De repente Pedro está predicando y la gente empieza, ¡pum! Unos se cayeron para atrás, otros para adelante, unos empezaron a llorar, otros empezaron a temblar, unos empezaron a hablar en lenguas, otros empezaron a cantar, otros empezaron a profetizar y se armó se deschongaron todos. ¿Por qué? Porque cayó el Espíritu Santo.
Cayó el Espíritu Santo y la gente empezó. Lo leemos, a ver, para que vean lo que pasó. Hechos, capítulo 10, versículo, leímos el 44, ¿verdad? ¿A qué viene esto con la doctrina del bautismo? Para allá voy. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ni siquiera hizo el llamado. Dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Dice, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos. ¿Cómo se quedaron? Atónitos. ¿Qué es eso, atónitos? Wow. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No se quedaron atónitos por lo que estaba sucediendo, porque eso ya lo habían visto. Eso era común en la iglesia. Que el Espíritu Santo cayera era común en la iglesia. Lo que no era común, de lo que ellos estaban sorprendidos, era en dónde se había manifestado y con quiénes se había manifestado. En la casa de un gentil, en medio de pura gente que no es circuncidada y que no es judío. Eso sí es para sorprenderse. Ellos lo consideraron así. Dice, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don, diga conmigo, el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Algo sobrenatural sucedió y Dios lo tuvo que hacer de esa manera, el Espíritu Santo lo tuvo que hacer de esa manera, porque de otra manera posiblemente estos hermanos judíos hubieran impedido toda la bendición y toda la gracia que Dios quería derramar sobre esa familia, sobre esa casa, sobre todos los invitados que estaban ahí, que no eran judíos. Entonces aquí vemos un caso diferente. Por ejemplo, normalmente primero te bautizas en agua y después eres bautizado en el Espíritu Santo, ¿verdad? En este caso, el Espíritu Santo primero los bautizó en el Espíritu Santo y después fueron bautizados en agua. Dice más adelante en el versículo 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, quedó evidente de que el Señor los llenó del Espíritu. Fue evidente porque los oían ¿qué? ¿Hablar en qué? En lenguas y profetizar y magnificar a Dios. Entonces Pedro dijo, vamos a impedir que nuestros hermanos gentiles que han sido llenos del Espíritu Santo sean bautizados. Si lo hubieran impedido, pero gracias a esa manifestación no tuvieron argumento para impedirlo. Y luego dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces todos fueron bautizados. Dice aquí, el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles mientras Pedro hablaba y se manifestó. ¿Sí? Entonces, en este caso, hay personas que son llenas primero del Espíritu Santo y después son bautizadas. Y normalmente primero te bautizas y luego eres lleno del Espíritu Santo. O a veces en el mismo día que te bautizas, eres lleno del Espíritu Santo. Eres bautizado en el Espíritu Santo. ¿Cuándo se debe la gente bautizar? Después de pasar por un periodo de prueba de 3 años para ver si en realidad se ha convertido o no se ha convertido. ¿Así es? ¿No? ¿Cuándo una persona debe bautizarse? Inmediatamente. Diga conmigo, inmediatamente. No debes esperar mucho tiempo. Vamos a leer, a ver, acompáñame ahí, ya con esta terminamos. En Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos 8, 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
Entonces, ¿quién le habló a Felipe? Un ángel. El 27 dice, entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, el tesorero, y había venido a Jerusalén para adorar. Fíjense, ¿quién era este personaje? Era un etíope. Primero, su raza. ¿Qué raza era? Era negro, un etíope. Luego, ¿qué dice? Eunuco. ¿Qué es eunuco? ¿Qué es eunuco? Eunuco, en aquellos años, los reyes tenían muchas mujeres, ¿verdad? Tenían muchas mujeres. Pero pues alguien tenía que atender a las mujeres. Entonces escogían a niños desde pequeños y los atrofiaban, les atrofiaban sus órganos sexuales, se los jalaban, se los extirpaban o lo que sea, para que no pudieran funcionar como hombres, ¿sí? Desde pequeños. Y los educaban, los refinaban, los hacían gente muy inteligente, ¿sí? Y entonces ellos les permitían servir en los palacios de los reyes y cuidar a las esposas de los reyes, porque sabían pues que no iba a pasar nada. Este muchacho era un eunuco. O sea, este muchacho nunca se iba a casar, nunca iba a tener hijos, nunca iba a tener familia. Era como un esclavo prácticamente que servía, pero dice que servía a una reina, ¿verdad? Se llamaba la señora Candace. Okay. Si tienen una hija ya saben cómo ponerla. Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido, dice, a Jerusalén a adorar. Era un hombre temeroso de Dios. Dice, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. O sea, él traía sus pergaminos de la Escritura. Él venía leyendo la Biblia. Y estaba leyendo el profeta Isaías en el capítulo 53. Dice, el 29, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahí va pasando los carros y Felipe se acerca y oye lo que está diciendo. Dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Felipe le pregunta al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. O sea, el muchacho, el eunuco, venía leyendo la Biblia en voz alta y pues con cara de what, ¿verdad? Porque sabrá Dios qué quiere decir esto. Y Felipe le pregunta, ¿estás entendiendo lo que lees? Y él reconoce, no, o sea, está lo suficientemente humilde para decir, no sé de lo que trata, no entiendo. ¿Cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo enseñare? ¿Quién me lo va a explicar este pasaje? Dice, y el pasaje de la Escritura que leía era este, nada más y nada menos que Isaías 53. Dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba y así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿De qué está hablando el profeta? ¿Está diciendo de sí mismo o de otro? Dice, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Nosotros somos portadores de buenas noticias, diga conmigo, portadores de buenas noticias. Y Felipe aprovechó semejante promesa, semejante palabra para hablarle de Jesucristo. Yendo por el camino, obviamente pasó el tiempo y Felipe le vino hablando del Señor, lo que hizo el Señor, todos los milagros del Señor y que se cumplió esa palabra cuando Cristo murió en la cruz. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí
Aquí hay agua. Hasta tuvo chance Felipe de hablarle del bautismo, ¿va? Porque desde él salió. Dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuánto tiempo tenía de haber creído en Jesús? ¿Una media hora, una hora? No sé. No sabemos, ¿verdad? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo Felipe? Pues ahora te falta, no le faltaba nada. Dice, ¿dónde me quedé? 38, dice, y mandó parar el carro. Ahora sí que le paró el carro. Dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué le pasó a Felipe? Desapareció. Se evaporó, pum, se lo llevó el Señor, lo transportó a otro lugar y Felipe apareció en Samaria. ¡Ah, caray! ¿Ontoy? Pero dice que el eunuco se fue gozoso su camino. ¿Cuándo debo bautizarme? Lo más pronto posible. En cuanto encuentre un charco de agua. Aquí hay agua, dijo el eunuco. Aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? ¿Qué dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué dijo el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es todo lo que necesitas creer. No necesitas llenar una aplicación, una solicitud, que te pongan a prueba, nada. Simplemente creer en Jesucristo. Y ese es el primer paso de obediencia. Ahora te voy a decir una cosa, el bautismo no te salva. Gente que a veces desesperada, sin creer en Jesucristo, piensa que es porque, yo he oído gente que dice, no, es que, pues como yo ya me bauticé, pues yo ya estoy salvo, yo ya voy al cielo. No, o sea, no puedes confiar en el bautismo, que el bautismo te da la salvación. O sea, sin fe, ¿qué es el bautismo? Te voy a decir lo que es, un chapuzón. Sin fe, el bautismo es un chapuzón, un remoje. Pero con fe, el bautismo te abre las ventanas de los cielos. Te pone en una posición de honor. Inscribe tu nombre en el libro de la vida. Amén. Así que, ¿preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿No? Nada. Me gustan estos grupos que no preguntan. Bueno, pues vamos a orar. Si gustan ponerse de pie, por favor. Me encantan estas historias. A mí me encanta leer el libro de los Hechos, porque nos dice, en el libro de los Hechos se nos dice lo que nosotros somos, la clase de iglesia que Cristo fundó. ¿Sí? El libro de los Hechos revela la iglesia que Jesucristo fundó. Cuando oiga gente que dice, no, es que esta iglesia es la que fundó el Señor. Ok, qué padre, me gusta eso. ¿Se parece a lo que dice Hechos? ¿Se parece? ¿Es lo mismo? ¿O en qué se ha convertido esa iglesia que supuestamente el Señor fundó? ¿Sí? Tenemos que parecernos a esta iglesia. Esta iglesia es el modelo. Así que de repente tiene usted que aparecerse y desaparecerse también. Ser lleno del Espíritu Santo, hablar en lenguas, ver visiones, ángeles que te aparecen, y que a Felipe que le habló un ángel y después le dijo el Espíritu Santo, eso debe ser algo normal en nosotros. ¿Cómo dijo Felipe? Y el Espíritu Santo le dijo, acércate. ¿Cómo se lo dijo? Se lo dijo en su corazón. Esa es la iglesia que Cristo quiere restaurar.
Esa es la iglesia que el Señor quiere que tú y yo seamos. ¿Sí? Así que cuando oigas a alguien que dice, pues el Señor me habló, ¿cómo le hablaría? Voz de allá, de ultratumba, ¿cómo? No, el Señor habla de una manera tan fácil, tan sencilla, habla a tu corazón, habla a tu mente, ¿sí? Y te quiere llenar, el Espíritu Santo te quiere llenar. Así que cierra sus ojos. Señor, muchas gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por este tiempo nuevo, este tiempo de bendición que tú tienes para nosotros. Señor, en esta noche nos acercamos con esa fe y esa confianza a ti, Señor, diciéndote que lo que anhelamos, lo que queremos es tu presencia. Queremos, Señor, tu poder, queremos tu gloria, queremos la manifestación de tu Espíritu. Queremos, Señor, ver cómo tú te mueves, cómo sanas los enfermos, cómo libertas a los cautivos, cómo, Señor, desatas las vidas de aquellos que han sido oprimidos por el enemigo. Espíritu Santo, convierte nuestros corazones, transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones y llénanos de ti, Señor. Dígale al Señor, Espíritu Santo, lléname. Dile al Señor, lléname de ti, Espíritu Santo. Lléname de fe. A lo mejor has estado atrapado en un temor, has estado atrapado en una cueva y estás ahí escondido, escondida. Y hay cosas que Dios te ha dicho que debes hacer y cosas que hiciste tal vez en el pasado y las has dejado de hacer a causa de una mala noticia. El Señor hoy te quiere decir, sal de esa cueva y te da el poder para que salgas de esa cueva. Salgas de ese estado de tristeza, ese estado de atadura, ese estado depresivo, ese estado de temor y levantes tu mirada al cielo y sepas que el Señor te ama todavía, que el Señor tiene un plan con tu vida todavía, que el Señor tiene personas que tú vas a bendecir, personas que tú vas a ungir, gente que tú vas a ministrar. Espíritu de Dios, llénanos, Señor. Llénanos, Dios. Llénanos de tu espíritu, llénanos de tu poder. Despierta, Señor. Despierta los dones, despierta las habilidades, despierta el llamado, despierta la unción de tu espíritu en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, queremos conocerte personalmente. Conocerte personalmente. Queremos vivir cerca de ti. Queremos, Señor, que oír tu voz sea algo cotidiano, caminar contigo sea algo cotidiano. Señor, saber de la operación de los ángeles sea algo cotidiano, Dios. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Sean bautizados en el Espíritu Santo. Por el poder de su gloria, por el poder de su palabra, por el poder de su presencia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén.